ese varón. Sí. Aleluya. Gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Déselo. Aleluya. Bendito Dios. Démele un aplauso más fuerte al Señor. Gloria a Dios. Francamente, quiero decirle que ya el pastor predicó. Ya el pastor ministró la palabra. A él sea la gloria el Señor. Y testificó, dio testimonio de una niña de 5 años. Mi alma adora a Dios. Y yo quiero decirle a ustedes que yo iba a predicar en un sitio. Señor, quiero predicar. ¿Qué es lo que tú quieres que predique? Un predicador responsable no se para en un púlpito sin una palabra de Dios. Porque dentro del pueblo de Dios hay necesidades. Diga conmigo, necesidades. Y escuche esto, necesidades de todas las índoles. Hay necesidades espirituales, hay necesidades de salud, hay necesidades económicas, hay necesidad de conflicto en la casa. Hay de toda clase de necesidades. Pero hay un Dios todopoderoso que conoce esas necesidades. Y entonces se cumple lo que dice en su palabra. Dice, no solo del pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de su boca. Entonces viene la palabra de Dios, llega a tu vida y trae respuesta, trae fortaleza, trae solución, trae restauración, trae sanidad, trae levantamiento. Oh, Bacama, Saki, Masoya. Así que, hermano, yo quiero decirle, le voy a pedir disculpas. Yo no voy a hablarle a ustedes de Scarlett, yo voy a hablarle de Jesús. Gloria al Señor. Y quiero decirle algo, que lo que voy a plantear en esta hora tiene que ver con el testimonio de esa niña. Al sea la gloria. Porque aquí vamos a leer la historia de un profeta que se perdió él y se perdieron sus hijos y se perdió su descendencia. ¿Sabe por qué? Porque no fue responsable con su generación. Pero aquí estoy viendo un testimonio de un pastor, de una pastora, de sacerdotes que se encargaron de llevar a sus hijos al conocimiento de Dios y eran profetas, ministraban la palabra y entonces hoy podemos testificar de ellos. Y a su nombre. Si yo preguntara si alguien ha perdido un ser querido, yo creo que todos aquí hemos perdido un ser querido. Siéntese un momentito. Yo tuve hace unos 6 años, 6, 5, 7 años, que atender a mi papá de una manera especial. 2 años con una enfermedad donde no me conocía, perdió la memoria. Y mi esposa, mis hijos y mis hermanos, pues tuvimos que atenderlo, pero la carga la tenía yo, que lo tenía en la casa. Y en esos 2 años creo que me encariñé más que anteriormente, porque el hecho de bañarlo, asearlo, abrazarlo, perfumarlo, alimentarlo, eso fue, y yo aprovechaba cuando yo lo ponía bonito, yo lo abrazaba y quería sentir ese caliente de mi papá, porque yo sabía que un día se me iba a ir. Yo lo aproveché. Y digo esto porque papi murió un jueves, lo enterramos viernes, el domingo hicimos el memorial y el martes yo estaba en la iglesia adorando a Dios. Dice, ¿por qué? Es que los evangélicos estamos en otra dimensión de la vida. Y es que en el cristiano hay algo que se llama Espíritu Santo, es la presencia de Dios. Y aunque la gente vea a uno en otras actitudes, entiende que lo que Dios ha puesto en nosotros no lo puede sustituir circunstancias. Se dice, pastor, se dice que David tuvo un hijo y lo hizo en un estado de adulterio, pero tuvo su hijo y él quería a su hijo. Dice la palabra que el niño enfermó de muerte. ¿Sabe qué hizo el rey David? Se tiró al suelo y estuvo intercediendo
Mi alma adora a Dios. Estuvo en el piso, estuvo clamando, estuvo llorando, estuvo gimiendo. Y cuando le dijeron el niño murió, ¿sabe qué hizo David? Se levantó, se bañó, se ungió, se perfumó y comenzó a hacer lo que tenía que hacer. Porque ya él por el niño no puede hacer nada. Por Scarlett ya no podemos hacer nada. Tenemos su testimonio, su ejemplo, que también nosotros tenemos que seguir. Al nombre de Cristo. Y a su nombre. Bien, ahora sí le voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Y vamos a leer en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2. Repito, Primera de Samuel, capítulo 2, los versículos del 12 al 17. Quiero decirle que, como me llaman la pastora, me llaman Joaquín, la gente cercana, otros me llaman Hilario, la gran mayoría. Y nos congregamos en la iglesia Buenas Nuevas, Bellas Colinas, mi pastor Ernesto Cueva, Globeli de Cueva, y allí estamos para servirles. En esta mañana también me acompaña, porque la última vez que estuve aquí mi esposa no estaba, mi media naranja. Gloria al Señor. Levanta mi mano, levanta tu mano, mi amor, para que te conozcan. Esa es la guerrera que está conmigo. Ahí nosotros pues... como dice la palabra, ayuda idónea. No errónea. Idónea. Gloria a Dios. Aleluya. Y vamos a leer entonces en el nombre de Jesús. Dice así, repito, libro de Primera de Samuel, capítulo 2, los versículos del 12 al 17. Dice el versículo 12, en el nombre y en la autoridad de Jesucristo, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Oiga qué palabra. Eran impíos. Vamos a ver más adelante qué significa esto. Y dice, no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes en el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un galfio de 3 dientes. Y lo metía en el peror, en la olla, en el caldero o en el marmita. Y todo lo que sacaba el galfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo Israel que venía a Silo. Versículo 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, dame carne que asa para el sacerdote, porque no tomaré de ti la carne cocida ni cruda, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero. Diga conmigo, grosura. Quiero hacer un paréntesis. En el sacrificio que se le hacía al Señor, se traía el animal y el animal se pasaba por fuego y la grasa, el sebo, era dedicado a Jehová. Eso era sagrado para el pueblo de Israel. E inclusive Israel no podía tomar grasa, porque la grasa era de Jehová. Vamos a entender esto más adelante. Dice aquí, voy a leer ahora el 16. Y si el hombre respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quiera, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera lo tomaré por la fuerza. Terminamos aquí, dice versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Eterno Dios y Padre que mora en gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en esta hora, Dios mío, al ministrar tu palabra, Espíritu Santo de Dios,
Tú conoces las necesidades. Tú eres el Dios omnisapiente. Tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el Dios de gloria. Tú eres el Dios altísimo. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, te pido que me cubra. Te pido que me dé la palabra, que me dé el de nuevo para impartir a tu pueblo. Señor, en especial a esta familia, Señor. Trae la palabra que restaura, la palabra que transforma, la palabra que sana, la palabra que liberta, Padre, la palabra, Dios mío, que transforma, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Señor, te damos gracias, Señor. A ti sea la gloria. Levante su mano ahí. Y yo quiero que usted me ayude a repetir esta pequeña estrofa. Yo no me sé muy bien la adoración, pero dice: me levantaré. Ayúdeme, ayúdeme. ¡Ey, dígaselo, dígaselo! Repítalo de nuevo. Me levantaré y adoraré al Señor que reina por los siglos. Dígale que me levantaré. Me levantaré y adoraré. Dígaselo de nuevo. Sí, Jesús. En medio del dolor nos levantamos. En medio del proceso nos levantamos. Y vasalla. Díselo. Adoraré al Señor que reina por los siglos. Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Aleluya. Al nombre de Cristo. Siéntese, pero no siente la alabanza. No siente la adoración. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Quiero en esta mañana, o ya la mañana, ya tarde porque son las 12, quiero compartir con ustedes bajo el tema somos responsables del legado espiritual de nuestros hijos. Somos responsables del legado espiritual de nuestros hijos. Yo le voy a pedir a usted que tenga paciencia, que escuche lo que Dios quiere compartir con nosotros. Si usted ve que se me mete un cambio, está bien, pero yo quiero ir al paso, yo quiero ir suave, porque mientras yo estaba ahí, el Señor me decía, mira, aquí hay personas que lo que tú vas a traer hoy le va a cambiar la actitud con sus hijos. No serán todos, pero va a haber una persona que va a decir, mira, yo fui a un lugar en un día muy especial y yo recibí un mensaje para yo poder lidiar con mis hijos. Porque ya sabemos dónde pescarle y dónde estarán nuestros hijos. ¿A usted no le preocupa que sus hijos se salven? Le voy a decir algo. Cuando yo tenía que predicar este mensaje en otro lugar, yo le estaba pidiendo a Dios que me dijera qué es lo que había que decir, cómo. Y se acercaba el domingo, pastor, y yo no tenía nada. Lunes, martes, miércoles, jueves, y el jueves en la mañana, desmontándome del vehículo para entrar a donde voy a trabajar, el Señor me dice, habla de este personaje, habla de esta historia y enséñale a la iglesia. Como que me llené de ánimo, me llené de fuerza, porque ya voy respaldado por el Señor. Denle un aplauso al Señor. Sucede y viene al caso que no es un contraste, pero una situación algo parecida. Yo puedo ver que en este tiempo, más que en otros tiempos, pero en este tiempo, en estos últimos 30 años,
quienes daban valores seculares y espirituales a los hijos eran los padres. Mi abuela, aún equivocada, pero ella me enseñaba que a Dios había que orar. Yo repetí el Padre Nuestro y la Ave María, pero ella me estaba conduciendo en las cosas de Dios. Equivocada, pero lo estaba haciendo. Ella estaba empeñada de que yo conociera a Dios. E hizo muchas cosas. Yo creo que con muchos de ustedes también lo hicieron. Dios en su misericordia enderezó nuestros caminos. Entonces, ¿qué yo pude ver en mi abuela? Yo pude ver en mi abuela cómo ella me enseñaba al acostarme y a levantarme, tener esa repetición con el Señor. Yo no sé si el Señor la escuchaba, pero preparó mi corazón, preparó mi carácter, preparó mi personalidad, mi temperamento, lo fue moldeando para que yo fuera una persona que buscara de Dios y sobre todo temor de Dios. Ahora, ¿qué está pasando? Está pasando lo contrario. Estamos viendo que los padres están haciendo que la escuela eduque a los hijos. Los padres están creyendo que donde hay que enseñarles modales a los hijos es en la escuela. Y eso es un error. Los valores, atención, los valores y los principios se enseñan en la casa. Al niño en la casa que se le enseña que no debe de mentir, que no debe de robar, que tiene que ser auténtico, que tiene que ser una persona veraz. Es donde se enseñan valores, es donde se cultivan, atención, las virtudes. Entonces, escuche esto. En Japón hay algo muy maravilloso. Yo estuve mirando en un caso en el 2014, 7 crímenes con arma de fuego en todo el año. Y fue un escándalo. En otras palabras, las estadísticas decían que durante el 2014 fueron 7 asesinatos y eso fue un escándalo. En otras palabras, aquella es una sociedad pacífica. Y yo me pregunté, ¿por qué? Es que a los niños desde muy pequeños le van formando. El japonés, la basura no la tira en la calle, se la lleva para su casa y allí la recicla. El japonés encuentra en la calle, en cualquier lugar, una cartera, encuentra un celular y va, lo lleva a un destacamento. No se queda con nada. El japonés, usted va a un restaurante y el japonés no le recibe propina, porque entiende que eso es una ofensa. Él dice que con lo que él gana es suficiente. Entonces yo me pregunté, ¿qué está pasando? Es que allí la responsabilidad de valores y los principios espirituales, quienes lo dan, son los padres. Ahora, yo me pregunto, ¿está pasando eso en la iglesia? ¿Y cómo, predicador? Está pasando lo siguiente. Muchos padres, no quiero decir que todos, pero la gran mayoría tiene la percepción de que los pastores y los líderes de la iglesia son los que tienen que adoctrinar o formar los hijos de los hermanos. Y no es así. Yo encontré un pasaje de un señor, quizá usted lo ha escuchado, llamado Juan Calvino. Y oiga lo que dice Juan Calvino, un gran teólogo, en el 1500. Oiga lo que dijo este señor, y yo me maravillé con lo que yo encontré. Dice él, el papel de enseñar a los niños en los caminos del Señor no es de la iglesia, sino de los padres. Levánteme la mano los que son padres aquí. La gran mayoría. Entonces usted y yo tenemos una gran responsabilidad. Número 1, usted y yo tenemos que alimentarnos del pan espiritual que nos dan los líderes, los pastores. Y yo tengo que transferir eso ¿a dónde? Hacia mis hijos, hacia mi casa. ¿Por qué? Ahora, ¿cuál es el beneficio de que nuestros hijos conozcan a Dios, que tengan una relación con Dios? Porque hay algo que la iglesia, permítame, pastor, bajar. Sucede es que muchas veces, aún en la iglesia, nosotros tenemos la percepción de que nuestros hijos tienen que ser buenos. Y si yo hiciera la pregunta, ¿ustedes quisieran que sus hijos sean buenos? Yo no quiero que mis hijos sean buenos. Yo quiero que mis hijos tengan una relación con Cristo. Ahí es que está el asunto, ahí es que estriba la dificultad que tenemos. Tenemos hijos que aparentemente son buenos en la palabra. Están tranquilos, hacen cositas, pero no conocen a Cristo.
Y yo alabo a Dios por conocer, por testificar, esta niña con apenas 5 años, levantar e interceder, creyendo que hay un Dios en los cielos y que intercedía por usted, por mí, por la iglesia, por el vecino y hasta por el perro. Mira, yo veo toda la mañana madres que llevan su niño de 4, de 5, de 6 de la mano. Lo llevan, ¿sabe a dónde? A la escuela. Pero yo no veo eso en la iglesia. Yo no lo veo en la iglesia. Y después los muchachos salen malos, salen rebeldes. Y tú te preguntas, ¿y qué pasó? Fue que tú no sembraste a Cristo, primero como ejemplo, y después por la palabra en su vida. Entonces tú vas a encontrar muchachos rebeldes con líderes que están en la iglesia. Pero ese no es el hijo de Hilario. Esa no es la hija de Hilario. Mi hija salió con su prima, porque ella no salió con la prima en una ocasión para el cine. Y me llegó pasado las 10 de la noche. Yo me quedé esperando. Le dice, tú no me vuelvas a llegar tarde aquí a la casa. No se puede. A mí no me van a decir que a la 1 de la mañana mi hija tuvo un accidente andando en la calle. Me van a preguntar, ¿qué estaba haciendo tu hija a la 1 de la mañana en la calle? No quiero que se ofenda. Dios quiere compartir una palabra porque Dios quiere bendecir tu casa. Dele un aplauso al Señor, déselo. Esa fue la introducción, pastor. Vamos con el mensaje ahora. Sí, porque la palabra nos dice en Proverbios 22:6, dice, si instruye al niño en la palabra de Dios desde muy temprano, cuando sea viejo, no se va a apartar. Eso es una promesa de Dios. Diga conmigo, promesa. Es decir, yo tengo que sentarme con mis niños, especialmente cuando están pequeños, vamos a orar. Vamos, escucha la palabra de Dios, porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Hoy hay palabras que Dios va a poner en tu corazón, porque la escuchaste y tú actuar en función de eso. Entonces nuestros hijos son una esponja. Van a ver y van a escuchar. Van a ver lo que nosotros estamos haciendo. El modelo en la casa son los padres, son los líderes. Y los hijos van a tomar como bueno y válido lo bueno y lo malo que papá y mamá hagan en la casa. Si papá golpea, yo tengo una ilustración. Una ilustración en donde en la imagen se ve una señora en un asiento toda rota, botando sangre y así, muy mal. Y el papá le está reclamando a Daniel y le dice, Daniel, pero tú eres un tonto. ¿Por qué maltratas así a tu hermanita? Y dice, no, papá, escúchame. Era que estaban jugando a mamá y a papá. ¿Cuál es el mensaje? Fue que él vio a su mamá golpeada, la vio rota, la vio derramada en sangre. Y él entendía que darle a su hermanita era jugando. Está interesante el tema, o dígamelo, si no lo cambio. Usted me lo dice. Y a su nombre. Entonces, papá y mamá son ejemplos. Cuando yo era chiquito, mi papá era como Superman. Yo me sentaba en mi papá fue un hombre aventurero. Mi papá se iba para la frontera con un camión que hacían pozos de molino de viento, sacaban el agua de la tierra y eran como 7 o 12 hombres. Y imagínense esos hombres por esa frontera haciendo. Y yo me sentaba en la pierna y yo escuchaba a mi papá y yo veía a mi papá como Superman. Mi papá era un héroe, yo lo veía así. Y papi pasaba la tarde entera hablando de sus aventuras. Y yo me ponía en una pierna chiquito con 7 y 5 años y me ponía en la otra pierna cuando se cansaba porque mi papá era el modelo. Y la pregunta es, ¿cuál es el modelo que tienen nuestros hijos hoy? Aún dentro de la iglesia, ¿cuál es el modelo que tenemos nosotros? Papá y mamá que alaban y adoran aquí y en casa son como perro y gato. Una mujer que no se somete, que no es sabia para edificar la casa, y un hombre que no sabe cuál es su rol. Y a su nombre. Somos responsables del legado espiritual de nuestros hijos. Así como usted y yo nos preocupamos en que nuestros hijos tengan educación, tengan alimentación, tengan techo, tengan abrigo, tengan medicina, quiero decirle algo: procure de que sean salvos. Procuren de que conozcan a Dios. Procuren de que ellos tengan una relación con Dios.
Mi hija hace unos meses atrás hizo un trabajo en Infotec. Iba a concursar con un grupo de compañeras para hacer el logo de la cooperativa de Infotec. Y la que menos calificaba era ella. Ella misma se tumbaba la autoestima. Le dije, mira, mija, el que tiene la gracia de Dios va para adelante. Y donde habían personas con competencia y con mejores cualidades, ¿tú sabes con cuál se quedaron? Con la de ella. Había que, se iban a ganar 10,000 pesos. Yo le dije a ella, mira, ¿sabes? Hay que sacar el diezmo de papá. Y así cuando ella cobró, me dice, papi, mira que hay 1,000 pesos, toma. Eso es enseñarle a los hijos. Eso es enseñarle a los hijos que también Dios recibe de lo que Él nos ha dado a nosotros. Yo quiero que usted abra su Biblia, por favor. Manténgala porque vamos a estudiar la palabra. Específicamente en el libro de Samuel, capítulo 2, los versículos del 2 en adelante. Yo quiero que estudiemos para que vean las consecuencias de nosotros no formar a nuestros hijos. Pero también vamos a ver al final cómo una señora llamada Eunice y una abuela llamada Loida, cómo educaron a Timoteo para que fuera pastor y fuera maestro. Porque nosotros somos responsables de educar a nuestros hijos, formarlos en los caminos de Dios para que mañana sean hombres, atención, hombres que le sirvan al pueblo de Dios, pero también no sea un dolor de cabeza para nosotros, ni tampoco un dolor de cabeza para la sociedad. Porque hoy en día allá afuera hay un montón de jóvenes que no conocen a Dios, jóvenes que nunca se les predicó, jóvenes que lamentablemente sus padres no conocían a Dios, y hoy tenemos una sociedad en crisis, hoy tenemos una sociedad con problemas, en donde hay gente en una esquina, aparecen 2 o 3 motores y los saquean. ¿Sabe por qué? Porque eso que nosotros llamamos delincuentes no conocieron a Dios, porque no apareció nadie responsable de enseñarle a Cristo en su vida. Esa es la realidad que estamos viviendo. Nos estamos entreteniendo muchas veces en la iglesia. Voy a la iglesia porque el pastor dice que hay que venir a la iglesia. ¿Y cuál es mi relación con el Padre? El viernes se acercó una joven y me dice, ¿cómo yo hablo con Dios? Yo quiero que Dios me hable como le habla a usted. Yo le dije, tienes que abrir tu corazón y está dispuesta a obedecerle. Y dile, Señor, háblame. Porque Él dice que el que le busca, le halla. Que el que clama a Él responde. Hay mucha gente aún dentro del pueblo de Dios que no escucha la voz de Dios. Yo un día atrás me vi en una situación tan difícil. Y bañándome, Dios me dio un versículo. Mira, recibe esto. Echándole agua al vehículo en el radiador, me da otro. Digo, Dios mío, hasta acordate de mí, Señor. Y levanté mi mano y dije, Señor, gracias, porque todavía tú habla. Denle un aplauso al Señor. En el versículo 12 de este capítulo, segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 12, el pasaje, manténgalo ahí, vaya leyendo conmigo. Dice la primera parte, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. La palabra impío significa perverso, desalmado, malvado, indigno. En otras versiones aparece como hijo de Belial, hijo del demonio, que no creían en Dios. Oiga la condición de estos jóvenes. Ahora la pregunta es, ¿quién era Elí? Elí, escúcheme, era el sacerdote. Diga conmigo, sacerdote. El sacerdote en los tiempos antiguos era la persona que llevaba el sacrificio del pueblo a Dios, lo presentaba en el altar. Pero había una condición: ese sacerdote pertenecía a una tribu, la tribu de Leví, y los que tenían que ministrar en el altar eran todos de Leví, y el que estaba en el altar tenía que ser descendiente de uno de Leví. En otras palabras, quienes iban a heredar la dirección y la administración del altar eran los hijos de Elí. La pregunta es, ¿por qué eran impíos los hijos de Elí? El pasaje lo dice. Dice, no tenían conocimiento de Jehová. Teníamos un ministro,
teníamos, entre comillas, un pastor o una pastora, teníamos un líder que sus hijos no conocían a Dios. El declarar a una persona impía implica que es una persona astuta, violenta, soberbia, que posee un conjunto de defectos asociados a la concupiscencia humana. Algo me llama la atención, y era que en esos tiempos, como le decía hace un ratito, al pueblo cometía pecado, y el pecado lo resolvía llevando un becerro, un cordero, un palomino, y tomaban ese animal y lo colocaban en un lugar, se quemaba, el olor subía, pero la carne se la comía, tenía derecho el sacerdote. Los hijos de Elí no recibieron tierra, la tribu de los levitas no recibieron tierra para cultivar, no tenían tierra para ganado. Jehová dijo, de las 12 tribus, la tribu de Leví me va a servir a mí en el altar, y yo lo voy a sustentar del altar. Hay cosas que la gente no entiende y pregunta, ¿por qué tengo yo que darle el diezmo a mi pastor? ¿Por qué yo tengo que llevar el diezmo a la iglesia? No. Pablo dice, el que predica en el altar tiene que vivir del altar. ¿Por qué? Porque es un hombre consagrado al servicio de Dios. En el capítulo 6 del libro de los Hechos se presenta un caso, y es que los griegos se acercan a los apóstoles y dicen, mira, aquí hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Bueno, que estamos viendo que la comida, la ayuda se la están dando a los judíos, a los griegos no. Se lo llevan ese problema se lo llevan a Juan, a Pedro y a los demás líderes. Dice Pedro, bueno, vamos a resolver el siguiente. Vamos a buscar 7 hombres llenos del Espíritu Santo. O sea, estos hombres no eran que eran bonitos, estos hombres tenían talento, no, eran hombres llenos del Espíritu Santo. El hombre que está dirigido por el Espíritu Santo, tú lo ves predicando y lo ves hablando y dice, me gusta lo que está diciendo. El pastor estaba ahorita hablando y me estaba gustando lo que estaba diciendo. Porque cuando tú estás marcado por el Espíritu Santo, tú tienes la dirección de Dios. ¿Y qué pasó? Pedro dio una respuesta por el Espíritu. ¿Sabe qué dijo Pedro? Pedro le dijo, mira, nosotros vamos a buscar 7 hombres llenos del Espíritu Santo. Ellos que se encarguen de atender en la mesa. Para nosotros seguir perseverando en la oración y en la palabra. En otra palabra, el hombre y la mujer de Dios, apartados para Dios, tienen que vivir del altar. En el altar, las ofrendas, de los que viene de la ofrenda, de los que viene del diezmo, también tiene que servir para ese hombre y esa mujer de Dios. Lo que pasa es que somos mezquinos en esas cosas. Yo quiero que Dios me bendiga, que Dios me prospere, y que de cada 100 pesos yo no puedo sacar 10 pesos. Que de cada 1000 yo no puedo sacar 100. O de cada 10,000 sacar 1000. No queremos hacer eso. Y la pregunta es, ¿de qué va a vivir ese hombre? ¿No tiene el derecho de que sus hijos estudien en una buena escuela? ¿No tiene derecho de tener un buen techo? No, el que vive arrimado, el que vive en miseria mientras yo estoy viviendo en opulencia. Dios no quiere eso en su pueblo. Y entonces Dios tomó eso en cuenta. Oigan bien, allá atrás en el Antiguo Testamento, y estableció que el sacerdote y todos los que le servían a él no iban, dice que el que le sirve a Jehová no le sirve de balde. Dice, el que abre y cierra la puerta no va a ser de balde. Y quiero decirle algo, la palabra de Dios es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Si Dios dice que sí, aunque al mundo diga que no, ya Dios dijo que sí. Bueno, el pueblo cometía pecado, ¿y qué hacían? Traían el animal, lo sacrificaban, tomaban la sangre, la colocaban sobre el altar, eso lo limpiaba de pecado, pero ese animal, esa carne se quemaba. Se ponía en un caldero y la grasa subía a la presencia de Dios con olor grato, como Él lo dice. ¿Y qué se hacía con la carne? Se la comían lo que estaba en el altar. Pero el problema que estaba aquí era el siguiente, escúchenme. Era que antes de que la cocieran, antes de que la pasaran por el altar, ellos querían comérsela. En otras palabras, ellos querían robarse lo que pertenecía a Dios. Y eso para Dios era un gran pecado. Entonces aquí encontramos lo siguiente. Los hijos de Elí habían menospreciado la ofrenda de Jehová. Vaya conmigo al 13.
13 y 14, con su Biblia ahí. Escuche. Y era costumbre de los sacerdotes, como del pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado de sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y la metía en el perol, en la olla, en el caldero o en el martita. Y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. En otras palabras, los hijos, había un derecho de sacarlo, pero después que se sacrificaba. La bendición venía después que se sacrificaba. En Cristo, este animal quemado, este olor grato representa a Cristo. ¿Por qué? Porque este animal sacrificado, atención, este animal sacrificado, este animal muerto, representaba el perdón espiritual de Israel. Eso que usted ve allí en el Antiguo Testamento es simplemente un modelo, una sombra de lo que Cristo iba a hacer de manera perpetua y para siempre por cada uno de nosotros. No simplemente mire el cordero que quemaba, no mire la grosura, no mire simplemente el olor. Mire a Cristo en cada uno de esos, que cada uno de esos significa perdón. Y usted y yo tenemos perdón por Cristo Jesús. ¿Sabe que hay personas todavía que creen que ellos pueden ser lo autosuficientemente buenos para ser salvos sin Cristo? Yo no robé, yo no maté. Mire, un niño se puede criar solo en una selva. Y si se hace hombre, él tiene que arrepentirse. ¿Por qué? Porque hay un pecado de Adán y Eva que nos condena. Que venimos marcados a hacer lo malo. Incluso, observe esto. Présteme atención. Somos más dados y es más fácil pecar que hacer lo bueno. Hacer lo bueno requiere un esfuerzo. Hacer lo malo no requiere ningún esfuerzo. Pregúntese por qué. Porque en este cuerpo que tiene que morirse, porque en este cuerpo que tiene que quedarse en el piso, tiene que disolverse, todavía hay una naturaleza que todavía combate con nosotros. Ya su nombre. Recuerden, en este proceso había un orden y estos hijos de este líder habían fracasado. Vaya al versículo 22 conmigo. Escuchen lo que hacían estos jóvenes. Los hijos de Elí dormían con las mujeres que velaban en la puerta del templo. Pero Elí era muy viejo y oía de todos los de sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. En otras palabras, estos muchachos eran totalmente perversos. Estos muchachos, estos jóvenes, habían perdido el temor a Dios. Porque quiero decirle algo, todavía hay gente por ahí que no le ha entregado su vida a Cristo, que hay cosas que no lo hacen porque le temen a Dios. Hay una historia. Y le escuché del protagonista. Porque usted escucha historia de segundo. Esta yo la escuché del mismo protagonista. Escuche esto. Había un joven, un cristiano, vendía en un motor Kipe. Y 4 delincuentes lo agarraron, lo atracaron y se lo llevaron más para allá del 18 por un cañaveral y lo iban a matar. Le quitan el motor, se montan 2 en un motor y queda uno y lo llevan a un sitio y dice, dale un tiro y mátalo. Este muchacho cristiano tenía su celular y lo que tenía era mucha música cristiana, mucha que él grababa porque él adoraba a Dios. Y le tomaron el celular y se lo quitaron. Y cuando daba un tiro dice, mira, tú me permites decirte algo antes que tú me mates. Quiero decirte que le soy un siervo de Cristo y tengo 3 niñas que me están esperando en casa. En ese instante comenzó a temblar el muchacho. El criminal comenzó a temblar y tiró un tiro para arriba. Le dice, tírate al suelo. ¿Lo mataste? Sí. Se fueron.
Pasó el tiempo, pero ese que le iba a tirar el tiro, que se quedó con el celular, comenzó en su casa a escuchar la adoración y la alabanza de Dios de ese siervo. Y comenzó a escucharla noche por noche, noche por noche, noche por noche. Terminó convirtiéndose. La historia no termina ahí. Un día, sale el ex delincuente que hoy es un siervo de Dios. Y encuentra en una esquina al que le quitó el motor, al que vendía quipe. El muchacho, como le quitaron su motor, estaba vendiendo quipe, ¿dónde? En una esquina. Y cuando él lo ve, le dice, ¿tú no me conoces a mí? Dice, no, yo no te conozco. ¿Tú estás seguro? No, yo no te conozco, usted es un siervo de Dios. Le dice, ¿tú no recuerdas quién te quitó el motor? Sí, me quitaron unos delincuentes, me quitaron un motor. Pero tú no me conoces. No, no te puedo conocer. Tú estás resplandeciente, tú eres un siervo de Dios, tú tienes un brillo de Dios. Y el delincuente se le tira al suelo. Y dice, yo era que te quería matar a ti. Si tú quieres, llévame preso. Pero yo conocí al Dios que tú le sirves. Y hoy yo le sirvo a Dios. Yo le sirvo a ese Dios que tú le sirves. Ese que impidió que te matara. Hoy. Llévame preso si tú quieres. Pero yo ese Dios que tú tienes, yo no lo voy a cambiar nunca. Y a su nombre. Traigo esto a colación. Porque cuando usted es un siervo de Dios, una sierva de Dios, podrán venir adversidades, venir tribulación, venir procesos como le pasó a esos pastores. ¿Y sabe qué? No van a negar la fe. No van a negar la fe. Gracias. Yo le decía el lunes al pastor Humberto, pastor, tu proceso a mí me ha dado un ejemplo. Lo decía ya. Porque no es una cosa decir, yo le creo a Dios, muy contento, y en el proceso seguir creyéndole a Dios. Hubo una pérdida, pero también hay una resurrección. Hay mucha gente que tiene una fe muerta, que ahora está entendiendo lo que es servirle a Dios. Oye bien, entender que cuando Dios llama a un pastor, una pastora, la llama con propósito. Que muchas veces no lo quieren entender el hombre, pero hay un Dios que dice, te respaldo y te establezco. Pero tendrá que ser probado. Tendrá que ser sacudido. Taki maso que maya. Endaki tu anamaseya. Utiliba se kamawa. Y male suanibe que ilaya. Estos hijos eran perversos. Y se podía esperar de cualquier otro menos de un líder espiritual. Se podía esperar de cualquiera de Israel la inconducta de los hijos, pero no de un líder, no de un hombre que estaba en la presencia de Dios, autorizado a ministrarle al Padre. La pregunta es, ¿qué pasó con Elí, el sacerdote? ¿Qué pasó con Elí, el pastor? ¿Qué pasó con Elí, el siervo, el evangélico? Gloria a Dios. Por su indulgencia, marcó el destino de sus hijos. Su indulgencia, su benevolencia. Denle un aplauso al Señor. Vaya conmigo al versículo 24. Dice Elí, no hijos míos,
porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. En otras palabras, la consecuencia de este muchacho hacía pecar al pueblo. ¿Cuál era el pecado? Uno de ellos era que se acostaban con las mujeres que estaban afuera. Y eso le daba una mala fama del testimonio del padre y de esa familia. Vaya ahora al 28 y al 29. Oiga lo que dice Jehová. Por la indulgencia, por la benevolencia de ese padre, de ese ministro, de esa mujer de Dios. Oiga lo que dice aquí el 28. Dice Jehová: y yo le escogí por mi sacerdote como sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciesen sobre mi altar y quemasen incienso y llevasen el éfod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Versículo 29, escuche. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas? Y yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí. Padres que no son capaces de ponerse frente a frente a los hijos. Padres que de pequeños no fueron capaces de inducir y guiar a sus hijos en la obediencia, en el sometimiento. Ya grandes no son capaces de decirle a esto porque no lo van a obedecer. Oye, el hijo mío tiene 26 años. Y yo puedo estar allá abajo, bien lejos. Y yo cojo ese teléfono y digo: Frank, voy de camino, abre el portón. Puede estar haciendo lo que sea. Y cuando yo llego, encuentro ese portón abierto. Pero las cosas no se quedan ahí. Yo me desmonto, él abre la puerta, saque el bulto y ¿sabe qué me dice? ¿Cómo te fue? Fran tiene el doble de mi cuerpo. Y si yo le digo siéntate, se sienta. Él no me va a preguntar para qué se tiene que sentar. ¿Sabe con qué me salió la última vez que lo llamé? Fran, ábreme. Si me da un abrazo. 26 años tiene. Papi, si me da un abrazo te abro. Y yo, abre. Entonces, tú estás creando una atmósfera con tus hijos, un ambiente de cariño. Yo a Deiri, la hembra, digo: Deiri, dame un beso. No. Y de que me descuido viene, ¡pam!, y me da un beso. Deiri, dame un abrazo. No. Y de que me descuido viene y me da un abrazo. Eso es cultivar una relación con tus hijos. Yo sé dónde están mis hijos. La gloria es del Señor. Entonces, ¿qué está pasando? Ayer me gustó, antes de ayer, mandó un mensaje al trabajo. ¿Y sabe cómo dice abajo? Dios te bendiga. Le digo, al hombre está en el asunto. Ayer en la universidad, ¿saben cómo lo conocen a él? Como el cristiano. Porque mientras nosotros tenemos una mentalidad de impío, él dice: no, espérate, yo soy cristiano. Él no se avergüenza de decir que es cristiano. Pero en el caso de Elí era totalmente diferente. Elí permitió que sus hijos hicieran todo lo que le diera en gana. La cosa se pone más difícil. Oiga lo que aparece en el 30. Ahora vamos al 30. Por la indulgencia del padre dejaron de honrar a Dios. Se ignora cuando, oiga bien, la falta de honradez se da cuando no se quiere reconocer la obra que Dios ha hecho en una persona, o que usted ha hecho en una persona, o una persona lo ha hecho en usted. No hay una cosa que duela más que a una persona que usted lo haya estimado, que le haya dado la mano, que lo haya sustentado, que le haya cubierto, y que esa persona no quiera reconocer que en un momento de su vida tú le extendiste la mano. Y lo bonito, ¿sabe cuál es el problema? Que después te dan la espalda. Después viene la traición.
Y después viene la falta de honra. ¿Y sabe cómo en mi casa, aún a mis pastores se le honra? Pregúnteselo a ella. Que yo puedo estar en pantaloncito corto y sin camisa, y cuando prepara algo especial, llévale eso al pastor. Que cuando se corta una mano de plátano o se corta un guineo, esa mano, la primera, la más grande, ese de mi pastor. Mi alma adora a Dios. Que cuando se prepara un sancocho, ¿sabe qué? Yo he aprendido a honrar a mi pastor. Y yo me siento honrado con el pastor que tengo. Hay cosas que yo no puedo decir aquí de lo que ha hecho mi pastor por mí y por mi familia. Y tú me vas a decir a mí que yo no lo voy a honrar. Y este hombre, que no era nadie, y Dios lo agarra y dice, mira, tú vas a ser el principal dentro del pueblo de Israel. Tú y yo vamos a hablar cara a cara. Eso era un privilegio que tenía. Y este hombre, menospreciar eso. Pero eso tiene unas consecuencias. Se honra cuando hay gratitud. Pero si no hay gratitud, lo que hay es olvido. Y no hay valoración. Ahora la iglesia es una gran familia que tiene un padre, pero también tiene a Jesús. Dios no presentó a Jesús como un hermano, como un amigo y como un salvador. La Biblia habla de las promesas que reciben los hijos cuando honran a sus padres. Vaya conmigo rapidito al libro de Éxodo. Y vamos al capítulo 20. Vaya conmigo. Estamos saltando. Estamos con la palabra. Éxodo 20. Al nombre de Cristo. 20:12. Oigan qué palabra hay aquí. Honra a tu papá. Honra a tu padre. Y a tu madre. Para que tus días sean... ¿Cómo es? No lo escucho. Diga conmigo, promesa. Y no una promesa de hombre, es la promesa de Jehová. El que honra a papá, el que honra a mamá, el Señor dice que tus días serán como... ¿Sabe qué quiere decir alargados? Que tú vas a morir en la ancianidad. Oye, en la tierra que Jehová te da. Pero hay otra parte en los proverbios que dice, ese mismo pasaje, pero dice, y tendrá paz. Eso es cuando se honra a papá, cuando se honra a mamá. Imagínate honrar a nuestros pastores en casa. Mire, pastor, este dulcito. Mire, pastor, esto. Mire, pastor, este perfume. ¿Sabe qué? El pastor se siente agradecido. El pastor se siente contento. Dice, caramba, no soy digno de recibir esto. Pero ¿sabe por qué lo recibe? Porque viene de la mano de una persona agradecida. ¿Sabe qué? Esto no está, pastor, esta parte, no está en el mensaje. Pero que en la iglesia como que tenemos la percepción de que los pastores son de hierro, los pastores no necesitan nada, los pastores ellos lo son todo. No, este proceso nos ha enseñado que ellos son vulnerables como usted y como yo. Y que tienen necesidades como usted y como yo. Yo en día atrás estaba hablando con el pastor, necesito con quién desahogarme, me desahogué con él. Y él me soltó otra cosa a mí. Porque muchas veces creemos que ellos no tienen amigos. Y sabe que en Estados Unidos el 70% de los pastores mueren de infarto. ¿Sabe por qué? Porque tienen muchas cosas y no tienen con quién decirlas. Porque si se la sueltan a cualquier hermano, lo sabe la comunidad entera. Y desacreditan al pastor. Ya estamos terminando, hermano. Estamos terminando de verdad. Estamos terminando. Denle un aplauso al Señor. Vamos a darle un aplauso.
Y a su nombre. Gloria a Jesús, aleluya. Por la indulgencia del Padre, Jehová declaró sentencia sobre los hijos, sobre el papá y sobre los hijos. Vaya conmigo al 30. Vaya al versículo 30 ahora. ¿Lo encontraron? Búsquelo. Mire cómo es todo lo que estamos leyendo, cómo se está dando en la vida de una familia que se decía que era cristiana. Oiga lo que dice. Por tanto, Jehová, Dios de los ejércitos, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán temidos en poco. ¿Sabe cuál era el pacto? Que la descendencia de Elí iba a continuar con el ministerio. Y hoy el Señor le está diciendo, oye, no hago yo eso con ustedes. Las cosas no terminan ahí. Por si las cosas habían terminado ahí, había sido feliz. Pase conmigo el 31. He aquí, viene el día en que cortaré tu brazo, el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Oye lo que dice el pasaje, oye. Cortaré tu brazo, estoy diciéndoselo a Elí, y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en la casa, que en otras palabras van a morir jóvenes todos. Aleluya. Verá tu casa humillada, mientras Dios corna de bienes a Israel. Diga conmigo, juicio, condenación, castigo por la desobediencia. Yo no quiero abundar, pero si usted ahora no lo va a hacer, váyase después más adelante al capítulo 4 y va a encontrar cómo Dios en el versículo 10 de en ese mismo libro, cómo Dios mató a los hijos y cómo Elí murió cuando le dijeron que murieron los hijos y el arca se quitó. Cómo se fue de cabeza y se murió el profeta, el sacerdote, y se murió también los hijos. Pero las cosas no terminan ahí. El nieto que le estaba naciendo también se murió, porque Dios declaró juicio, porque hubo un padre irresponsable. Ahora yo quiero que ya en la parte final, yo quiero ahora que usted vaya conmigo al Nuevo Testamento. Acompáñeme, por favor. Vaya a segunda de Timoteo. Vamos a leer 2 pasajes y vamos terminando. Me quedan 10 minutos, pastor. No, porque hay gente que son predicadores de manga larga. Yo soy manga corta para que me inviten de nuevo. Sí, no es que tú predicas bueno, sino que predica corto y así que yo quiero. Sí. Y al nombre de Cristo. Sí, pastor, no se ría, es así. Hay hermanos que les gusta eso. Él se dice ranchan, chan, chan, todo el mundo para su casa. Entonces, repito. Segunda de Timoteo, corrijo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Eso es una carta que Pablo le está enviando a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un joven. Diga conmigo, joven. Se dice que era un adolescente, pero tenía tanta responsabilidad como una persona adulta. Y oye cómo Pablo habla de Timoteo, de este joven, de este niño. Dice, trayendo a mi memoria la fe no fingida. ¿De quién? De Timoteo. Que hay en ti, la cual habitó primero, ¿en quién? En tu abuela Loida y en tu madre. ¿Cómo se llama la madre? Y estoy seguro que también en ti también. En el primer viaje que dio Pablo, misionero, Pablo hizo 3 grandes obras misioneras. Pero en la primera llegó a un lugar llamado Listra.
Y allí fundó una iglesia. Y allí no se sabe si fue la mamá o fue la abuela, pero una se convirtió. Y la otra se convirtió. Y cuando se convirtió, esta abuela fue fiel a Dios. Esta madre fue fiel. Pero hay un problema. En Israel, quienes tenían la responsabilidad de formar espiritualmente era papá. Pero aquí hice un contraste. Aquí quienes formaron a Timoteo fue la abuela y la madre. Ellas conocieron a Cristo. Ellas probaron a Cristo. Ellas permitieron que Cristo entrara a su vida. Transformó su vida, que marcó también el destino espiritual de sus hijos. Y Timoteo es el fruto de eso. Timoteo, ¿quién era? Un joven pastor. Era un joven maestro de la palabra, que Pablo tenía la confianza de mandarlo a una iglesia y decir: pastorea 6 meses, ministra la palabra y que nadie tome en cuenta tu juventud. Que no tomen en poco tu juventud. En otras palabras, porque sea muy joven, no, es lo que ya ha sido depositado en ti. ¿Se dan cuenta el contraste de estas dos familias? Un sacerdote, un hombre llamado de Dios, que sus hijos se pierden, se pierde él, Dios lo desecha. Sin embargo, una madre, una abuela, ministran a sus hijos, lo forman en la palabra, lo enseñan a interceder como lo enseñaron ustedes a su niña. ¿Y cuál fue el resultado? Un ministro, una sierva, un pastor de Dios. Si deseamos que nuestro legado aquí en la tierra sea duradero, debemos de enseñar a nuestros hijos valores y principios que sean lo suficientemente fuertes para que soporten cualquier situación negativa que pruebe su integridad y sus creencias. El ministerio de ser padre es una labor extraordinaria y no se puede exagerar, es una gran responsabilidad. Pues la forma en que nosotros formemos a nuestros hijos dependerá el rumbo de su vida. Concluyo con esto y lo voy a leer. Se hizo un gran estudio en los Estados Unidos a través del árbol genealógico de 2 familias. Diga conmigo, 2 familias. Para ver cómo había influenciado el comportamiento generacional. Cómo esa familia se habían comportado a lo largo de todas esas generaciones. Aquellos comportamientos del pasado, cómo lo manejaron. Una familia de un señor llamado Mark y otra de un gran predicador llamado Jonathan Edwards. Lo que descubrieron en este estudio fue realmente asombroso. Diga conmigo, asombroso. Escuchen. Mark fue un hombre no creyente que se casó con una mujer de carácter parecido. Mark carecía de principio y de carácter. Dentro de su descendencia se estudiaron la vida de 1200 de su descendencia. Oiga, ¿cuál fue el destino de este hombre y de su familia que no conocía a Dios? Escuche, abra sus oídos. 310 se convirtieron en vagos profesionales. 440 destruyeron su vida por la vida libertina que vivían. 130 fueron a la cárcel, un promedio de 13 años cada uno. 7 fueron por homicidio. Más de 100 fueron alcohólicos. 60 fueron ladrones. 190 fueron prostitutas. 20 aprendieron un oficio y 10 lo aprendieron en la cárcel. Eso le costó al Estado $1 millón allá en el 1700, 1800. Ahora vamos a ver el destino. ¿Cuál fue la descendencia de este hombre de Dios, de este pastor, de este evangelista? Escuchen. El predicador Jonathan Edwards se casó con una mujer de carácter parecido. Él era predicador, ella era predicadora. 300 llegaron a ser ministros de la palabra, misioneros, profesores de teología y de ciencia. 100 fueron profesionales universitarios.
100 fueron abogados y 30 de ellos fueron jueces. 60 fueron médicos. Más de 60 fueron autores de libros, fueron autores de libros clásicos. 4 llegaron a ser rectores de universidades. 1 fue un gigante en la industria en Estados Unidos. 3 llegaron a ser congresistas y 1 llegó a ser vicepresidente de los Estados Unidos. Hermano, qué contraste. Usted se da cuenta que usted como padre tiene el destino espiritual y secular de su descendencia. Es en Cristo y empoderándose de la palabra que usted puede decir: mi papá fueron adúlteros, fueron borrachones, fueron aquellos, fueron otros, pero en mi familia de ahora en adelante tienen que ser un ejemplo, tienen que ser un modelo en Cristo Jesús. ¡Abasacaya! Yo sé que estos mensajes no son los mejores, pero yo entendí algo. El Antiguo Testamento, siempre lo he dicho, justificaba al hombre por sus hechos. El hombre en el Antiguo Testamento le decía: mira, Señor, yo te he sido fiel, tú estás obligado a darme a mí lo que es que darme. Y Dios decía: bueno, es verdad, te portaste bien, toma. Pero en este tiempo, lo que usted haga no es relevante si Cristo no está en tu vida. Yo estoy parado por Cristo. Él decía: la fuerza es por Cristo. Si yo saco a Cristo de mi ecuación de vida, yo no soy nada. No es porque yo ore mucho, no es porque lea la Biblia, no es porque sea bueno, es que Cristo me justifica. Cristo lo es todo delante de los hombres, delante del Padre, delante de quien sea. Aunque en el infierno saben que en Cristo que estoy. El contraste entre el profeta Elí y sus hijos y la madre y la abuela de Timoteo nos lleva a reflexionar la gran responsabilidad que tenemos con nuestros padres. Pues cada paso que den en el futuro, nuestra descendencia hablará con claridad de lo que nosotros hicimos por ellos hoy. Padre, póngase de pie, por favor.